Entonces, tenemos una gran diversidad de áreas, las cuales algunas son protegidas en nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a conocer todas esas áreas que encontramos en nuestro país. El propósito para el día de hoy es describir las áreas naturales protegidas en el Perú como ecosistemas donde se conserva la biodiversidad y sus interrelaciones y describe los diversos servicios ecosistémicos que brinda la sociedad. Por otro lado, vamos a identificar las diferentes áreas naturales en la región de Arequipa, ¿sí? El enfoque que se está desarrollando es el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, respeto por las diferencias socioculturales de las personas en su entorno familiar y la comunidad. Para iniciar esta sesión, jóvenes, vamos a leer un texto. Ustedes van a leer ese texto y van a responder algunas preguntas, ¿sí? Van a estar atentos al texto para poder responder a esas preguntas. Voy a pedir un voluntario que desee participar para poder leer. Yo, profesor. Muy bien, José Alexander, usted puede empezar a leer. Científicos han encontrado fósiles de ballenas y otros animales marinos en zonas de alta montaña en los Andes. Estos fósiles fueron hallados a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Continúa Alexander, continúa con la pregunta, el cuadro de color morado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica cómo estos fósiles de ballena llegaron a 1500 metros sobre el nivel del mar? Ya, muy bien. Entonces, a partir del texto que ha realizado José Alexander, vamos a... ¿en qué consiste el texto? ¿Cuál es el tema principal del texto? Los fósiles de las ballenas Ya. ¿Qué ha pasado con estos fósiles? que fueron hallados a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Ya fueron hallados a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. A pesar que estos restos estaban en un inicio en el interior del mar, pero estos fósiles de alguna manera pues fueron hallados a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces viene la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica cómo estos fósiles de ballena llegaron a 1500 metros sobre el nivel del mar? Entonces nos está dando 4 alternativas. Recuerden que esto sucedió con el pasar del tiempo, ¿no? Después de millones de años. La primera alternativa, la A. El nivel del mar ha bajado debido a la formación de la Antártida. ¿Será posible esto? Esto podría ser una causa por la cual los restos fósiles llegaron a ubicarse sobre el nivel del mar a más de 1500 metros. Yo creo que no. Ya, vamos a ver. Todos pueden participar, jóvenes. Entonces vamos a analizar esa Profesor, pregunta. yo puedo decir la respuesta más o menos de lo que yo pienso. Ya, dime cuál es la respuesta, José Alexander. La B. La B. Ya, muy bien. Entonces vamos a leer cada una de las alternativas, ¿sí? En la B dice, el fondo marino fue empujado a la superficie por el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Es la segunda alternativa. Vamos con la tercera alternativa. Los lagos volcánicos en los Andes se secaron por vaporización. Es la tercera alternativa, ¿sí? ¿Será cierto esto que los lagos volcánicos de los Andes se secaron por vaporización y esto originó que los restos fósiles de las ballenas llegaran a ubicarse a 1500 metros sobre el nivel del mar? Yo creo que no. Ya, vamos con la cuarta. Los fósiles cambiaron de lugar cuando varios meteoritos golpearon la costa. O sea, con la caída de esos meteoritos, esto originó que todos los restos fósiles de las ballenas lleguen a ubicarse a 1500 metros sobre el nivel del mar. Esto habrá originado. A ver, vamos con los demás. ¿Qué opinan los demás? A ver, de las 4 alternativas, ¿con cuál nos quedamos? Profesor, yo creo que sería la C, la tercera.
Profesor, yo creo que es la B. Ya, la D. Ya tenemos dos personas que dicen la D, una persona que dice la C. A ver, vamos, los demás. ¿Qué opinan los demás? A ver, ¿ustedes creen que debido a las placas tectónicas, gracias a ese movimiento de las placas tectónicas, esto originó que los restos fósiles puedan llegar hasta 1500 metros sobre el nivel del mar? Yo creo que sí. A ver, el nivel del Yo mar creo que sí, profesor. ha bajado debido a la formación de la Antártida. ¿Podría ser esto también? Que si el nivel del mar empieza a descender debido a la formación de la Antártida, esto puede originar que los restos fósiles también puedan eh, ascender, ¿no?, hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. A ver, entonces la mayoría creo que está indicando que es la D. Ya, ¿por qué es la D, jóvenes? ¿Por qué podría ser la D y no la A, tampoco la C ni la D? ¿Por qué la D? Yo creo que es la B porque las placas La B, tectónicas la normalmente B. están, están en movimiento, entonces por eso de repente el nivel del mar ha bajado y como de repente algunas ballenas ya han debido de morir hace tiempo, entonces ahí se quedaron sus huesos. Claro. ¿Qué origina el movimiento de las placas tectónicas? ¿Qué podría originar el movimiento de las placas tectónicas? ¿Qué son las placas tectónicas, jóvenes? Los movimientos telúricos. ¿Ya? En el suelo nosotros encontramos placas tectónicas, ¿no?, que están en constante movimiento. Entonces, estas placas tectónicas empiezan a chocar entre ellas, ¿verdad? Y esto origina la formación de relieves, ¿sí? Volcanes, montañas, cerros, entre otros. Entonces, esto podría también ser una causa por la cual los restos fósiles de las ballenas puedan ubicarse a 1500 metros sobre el nivel del mar. A ver, entonces la respuesta correcta es la D, ¿no? Muy bien, la D. Esta es una alternativa, sí. A ver, ¿qué ha pasado? No se puede ver, jóvenes, las diapositivas. Me avisan, por favor. Ya, ¿sí se puede ver? Muy bien, Ahora sí se entonces, puede ver. ya, muy bien. Entonces la respuesta correcta, jóvenes, es la letra B, ¿sí? El fondo marino fue empujado a la superficie por el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Esta es una respuesta científica, ¿sí? Para eso se tuvo que analizar qué son las placas tectónicas, entonces todo ello. Entonces esa es la respuesta correcta. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor definición de un fósil? ¿Cuál es la mejor definición de un fósil? A ver. Espera, profesor, no me carga la diapositiva. Ya, esperemos un momento para que pueda cargar. Ahora sí, ya me carga ya. Ya, muy bien. ¿Cuál es la mejor definición de un fósil? A. Los fósiles son vertebrados muertos. ¿Será cierto esto? B. Los fósiles son los huesos de vertebrados muertos. Yo creo que es la D. Y la C. Los fósiles son los restos. La D. A ver, nos están indicando que es la D. Ya. A ver, Profesor, yo creo que es la B. la D. Ya tenemos No, tres votos. La D. la B. La D. Ah, ya, la D. Entonces, Piero La dice que es segunda, profesor. la D. Ya. Y algunos dicen que es la D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver si alguien acerta. ¿Los fósiles son vertebrados muertos? Ya. La B. ¿Los fósiles son los huesos de vertebrados muertos? La C. ¿Los fósiles son los restos petrificados de organismos muertos? Y la D. ¿Los fósiles son las rocas en donde quedaron atrapados los restos de organismos muertos? A ver, ¿con cuál de las cuatro nos quedamos? A ver, Con la D.
Con la D. Yo creo que es la B. Ya, Yo creo que es la C. ya. ¿Los fósiles son vertebrados muertos? Puede ser, ¿no? Pero necesita algo ahí, ¿no? Simplemente si un vertebrado muere, no podría ser un fósil, tendría que pasar bastante tiempo, ¿no? Tendría que haber un proceso de desintegración, ¿verdad? Para que pueda ser considerado como fósil. La B. Entonces la A no, esa alternativa la vamos a descartar, ¿no? Esa no podría ser. La B. Los fósiles son los huesos de vertebrados muertos. O sea, solo son huesos. Los fósiles solo son huesos, nada más, de vertebrados muertos. A ver, tendríamos que ver qué son fósiles. A ver, ustedes que tienen internet en casa, los que tienen internet, a ver, busquen en el internet qué es un fósil. A ver, busquen. Pero yo ya les voy a avisar la respuesta. Según el análisis, jóvenes, a ver, los fósiles son restos petrificados. Ahí está la palabra, la clave de esa respuesta, ¿no? Petrificados, de organismos muertos. O sea, no solo son huesos, no solo son vértebras, también podrían ser todo el organismo en sí, ¿no? Que componen los músculos, todo lo que es lo que conforma un organismo, pero que se encuentra en proceso de petrificación, ¿no? A todo eso le vamos a llamar un fósil. O sea, con el pasar del tiempo esto se va a desintegrar, no solo los huesos, sino todo el organismo en sí, ¿no? Entonces, vamos con la alternativa D. Los fósiles son las rocas en donde quedaron atrapados los restos de organismos muertos. Si hablamos de rocas, organismos que quedaron atrapados, pero no habla de la desintegración de estos organismos, ¿no? La C, siempre dije la C. Entonces, la respuesta correcta es la letra C, ¿verdad? Ahora necesito que ustedes comparen esa alternativa con lo que van a buscar en el internet. Ingresen al internet, ¿sí? Y pongan qué significa. Profesor, ya le puedo decir, ya acabo de buscar ahorita lo que significa que son los fósiles. Ya, ¿qué son los fósiles, José Alexander? Los fósiles son restos petrificados de un organismo que vivieron en épocas remotas. La palabra fósil proviene del latín fossilis, que a su vez es derivado del verbo fodere, Muy bien. Entonces, que significa escarbar. escarbar. Entonces, ¿nos habla en algún momento de rocas o tal vez de huesos? No, ¿verdad? No nos hablan. Por eso siempre dije que era la C. Claro, cada vez que ustedes escuchen de la palabra fósiles, relacionen con esta palabra, los restos petrificados, ¿sí? De organismos, ¿no? Esa es la clave, la respuesta correcta. Muy bien, entonces ya ustedes pueden identificar si alguna vez les preguntan, les hacen esa pregunta, ¿no? Entonces, la anterior, jóvenes, la anterior pregunta de la misma manera. ¿Cuál sería la respuesta correcta? En este caso, el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Esa es una respuesta razonable y también científica, ¿no? Que puede estar comprobado científicamente, ¿sí? El movimiento de las placas tectónicas hace que se formen los relieves, los volcanes, las montañas, y esto a su vez origina que la materia orgánica o los restos como huesos que pueden encontrarse dentro del mar puedan pues con ese movimiento de esas placas tectónicas, las montañas empiezan a crecer, ¿no? Empiezan a tener mayor tamaño y esto va a originar que los restos puedan llegar a lugares superiores sobre el nivel del mar, ¿no? Muy bien, entonces esas serían las dos respuestas. Y así, jóvenes, cada vez que nos toque les voy a traer algunos problemas para que ustedes puedan razonar y puedan responder a esas preguntas. Continuando con nuestro tema, jóvenes, que también tiene relación con el problema que les he planteado, bueno, en las anteriores diapositivas. ¿Qué ambientes naturales tiene el Perú? Miren, ¿qué ambientes naturales podemos encontrar en el Perú? En el Perú existen 11 diferentes regiones. ¿Quién afirmó que presentan 11 diferentes regiones en nuestro país? Un ingeniero agrónomo, ¿no? Llamado Antonio Brach, especialista en biogeografía, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí en las imágenes, quizás algunos no lo conocen, pero él es el que plantea que en nuestro país existen 11 diferentes ecorregiones, ¿no?
Entonces, muy bien. Tenemos los siguientes. Para que existan estos ambientes naturales en nuestro país, existen algunos factores ecológicos, como por ejemplo la fauna, ¿no? La flora, las regiones geográficas, la hidrografía, los tipos de climas, ¿no? Todo eso podemos encontrar en un ambiente natural, ¿sí? Recuerden que las ecorregiones son aquellos espacios jóvenes donde, donde se desarrollan eh, diferentes organismos con características similares, ¿sí? Tenemos algunas ecorregiones en nuestro Perú. Miren, la primera es la corriente peruana o de Humboldt, ¿sí? Eh, Ustedes lo pueden ver en la imagen, ¿sí? La corriente peruana presenta aguas de temperatura fría, de color verdoso, con presencia de plancton, ¿sí? Dentro de este mar peruano, dentro de nuestro mar peruano, se encuentra la corriente del Niño, ¿no? La corriente del Niño. Y el afloramiento, ¿qué significa afloramiento? Cuando los nutrientes del fondo del mar llegan a parar en la superficie, ¿sí? Entonces, eso significa afloramiento. O sea, en el interior del mar, ¿no? Encontramos nutrientes, ¿sí? Como por ejemplo minerales, ¿sí? Como los fosfatos, los nitratos y los silicatos, ¿sí? Esos son los minerales que podemos encontrar en el interior del mar. Ahora, estos nutrientes pueden llegar a la superficie gracias al afloramiento, ¿sí? Entonces, de esta manera se van a beneficiar algunos animales como las focas, algunos peces, entre otros, ¿no? Y va a haber presencia de plancton y fitoplancton. Y eso hace que el mar tenga esa apariencia de, de un color verde, ¿no? Tenga ese color verdoso. Muy bien. Y gracias a eso tenemos una gran variedad de organismos vivos en la corriente peruana. ¿Sí? Muy bien. Yo sé que ustedes han hecho esto en geografía, la corriente peruana. Recuerden, jóvenes, que la corriente peruana se extiende desde los límites de Chile hasta Piura, ¿no? Todo ese recorrido, pues, corresponde a la corriente peruana. Gracias a la corriente de Humboldt y a los fenómenos, como es el caso del afloramiento, eh, existen algunos minerales como los fosfatos, nitratos y los silicatos, ¿sí? Y esto va a originar que se forme, que pueda, pues, da lugar a que se forme lo que es el fitoplancton y el plancton, y estos sirven de alimento para los demás peces. Profesor, ¿y qué peces podemos encontrar en la corriente peruana? Encontramos algunos peces como la anchoveta, la sardina, los pelícanos. Bueno, los pelícanos no son peces. Principalmente, jóvenes, la anchoveta y la sardina, ¿sí? Esos dos peces se pueden encontrar en la corriente peruana, ¿sí? Existen más de 600 peces en esta corriente peruana, ¿sí? Por otro lado, encontramos otros animales como el pelícano peruano, ¿no? Y así, jóvenes, es muy importante conocer la gran variedad de seres vivos que podemos encontrar en las diferentes ecorregiones de nuestro país. Tenemos el mar tropical. No sé cuántos habrán viajado alguna vez han visitado el mar tropical. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han ido a Camaná Mollendo? ¿Quiénes han ido a Camaná o Mollendo? Sí, profesor, a los dos. Ya. Esos serán considerados como mar, pertenecerán a, a lo que es un mar tropical. ¿Se les puede llamar mar tropical a esos lugares? Sí. Los demás, ¿qué opinan, jóvenes? A ver, ¿será un mar Profesor, yo tropical? creo que no. Camaná, Mollendo, a ti conoce los Hilo, por ejemplo, ¿serán considerados como mar tropical? Profesor, yo creo que no. Ya. ¿Por qué no podrían ser considerados como mar tropical? Y a ver, espérame, déjame pensar. Sí.
A ver, ¿Por qué hay muchas personas y eso no sería un mar tropical? Porque ahí solamente van personas y lo contaminan. Y un mar tropical no está contaminado ni hay muchas personas. ya. Pero yo les voy a apoyar un poco, ¿ya? Les vamos a conocer cuándo es un mar tropical. Un mar tropical, jóvenes, para comenzar, tiene mucho que ver la temperatura, ¿no? En el mar tropical hace demasiada, las aguas no son tan frías, son calientes, ¿sí? En Mollendo y en Camaná, si ustedes ingresan a la playa, tiene aguas frías, ¿no? Es frío. Pero si nosotros vamos a un mar tropical, va a haber aguas calientes. Entonces, va a depender mucho la temperatura, ¿sí? El mar tropical, jóvenes, está ubicado en el norte de nuestro país, ¿sí? En Arequipa, en Tacna, en todas esas regiones que están al sur del Perú, no encontramos un mar tropical, sí encontramos un mar frío, ¿sí? Pero en el norte, el mar tropical se extiende desde Piura hasta Ecuador, ¿sí? Solo en esa parte encontramos el mar tropical, ¿sí? En verano alcanza 22 grados centígrados, ¿no? Se ubican ahí en ese lado los manglares, ¿sí? Encontramos algunos animales como las conchas negras, los langostinos, la garza, el cocodrilo americano, ¿sí? En el mar tropical. Entonces, jóvenes, el clima es diferente, ¿no? Esta ecorregión tiene un clima cálido, ¿sí? Es influenciada por la corriente del fenómeno del Niño, ¿sí? Entonces, el mar de la región de Arequipa, como es el caso de Camaná, Mollendo, no podría ser un mar tropical, ¿sí? Entonces, esto es un mar frío, ¿sí? Ahora, alguna vez visitaremos, bueno, ustedes de repente, ¿no? Cuando estén, hagan una promoción en secundaria, cuando estén en quinto de secundaria, pueden visitar, ¿no? Y puedan, a ver, ¿por qué se le llama mar tropical? Se van a dar cuenta que es diferente, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, el desierto del Pacífico. Ya, esto sí es conocido. Cuando ustedes han viajado a Mollendo, a Camaná, yo sé que ustedes han observado esto, ¿no? El desierto por el cual eh, el vehículo se tiene que transportar, ¿no? Hay montañas de desiertos. Bastantes dunas, ¿no? Formaciones Ujú. debido al viento, arena, ¿no? A eso le llamamos desierto del Pacífico, ¿sí? ¿Desde dónde se extiende el desierto del Pacífico? Desde Piura, ¿no? Al norte del Perú, hasta Chile. Todo ese tramo vendría a pertenecer al desierto del Pacífico, ¿no? Eh, la humedad, cuando la humedad supera al 100%, ¿sí? Esto origina lloviznas, ¿sí? Y esto va a provocar, pues, la presencia de vegetación gracias a las lloviznas debido a la gran humedad, ¿sí? Por otro lado, también existe la vegetación en- solo en los valles fluviales, ¿sí? Y en las lomas. Estas últimas se llenan de vegetación en invierno de mayo a octubre, ¿no? Pues sí puede haber presencia de lloviznas debido a la alta humedad, ¿sí? Y esto puede provocar la formación de vegetación. Muy bien. Lamentablemente en este desierto del Pacífico existen animales como los camarones, pero que ya se están extinguiendo, ¿no? Entonces solo quedan pocos, por eso existe la vela del camarón, ¿sí? Por otro lado, jóvenes, miren, tenemos el bosque seco ecuatorial, ¿sí? El bosque seco ecuatorial. Podemos ver la imagen, ¿no? Su clima es cálido y seco, con altas temperaturas. Las lluvias se producen en los 3 meses de verano, que aumenta con la aparición del fenómeno del Niño. ¿Desde dónde se extiende el bosque seco ecuatorial? Desde la franja de Tumbes, pasa por Lambayeque, La Libertad, La Cuenca
del río Chicama, ¿sí? Y alcanza a ¿cuántos metros de altura? A 1500 metros de altitud, ¿no? Y encontramos algunos animales como el oso de anteojos y el gato montés en este tipo de ecorregiones. Muy bien. Pasamos a los siguientes, jóvenes, a la siguiente diapositiva. Tenemos el bosque tropical del Pacífico. Miren estos amiguitos que están ahí, ¿no? Su clima es de tipo tropical, húmedo y con temperaturas altas, ¿sí? Es lluvioso en épocas de verano y seco durante los 8 meses restantes, ¿no? ¿Qué animales podemos encontrar en el bosque tropical del Pacífico? Encontramos la boa, ¿sí? El machín blanco, el capuchino llorón y otros animales, ¿no? Entonces, miren cuántas ecorregiones tiene nuestro país. Existe una gran variedad de seres vivos que habitan en estas ecorregiones, ¿no? Por otro lado tenemos la puna. En la puna predomina dos tipos de clima. El clima frígido o de puna, ¿sí? Está ubicado entre los 4000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y tiene un clima gélido o de nieves perpetuas, ¿sí? Tenemos algunos animales como los guanacos, ¿no? Vegetación como el lichu, entre otros. Entonces, jóvenes, hablando de estos lugares, lamentablemente con este calentamiento global, se está reduciendo la cantidad de agua, ¿sí? En los manantiales, en las lagunas, ya no existe esa misma cantidad de agua. Se empieza pues a perder ese material, ¿sí? Y esto puede provocar problemas muy graves, ¿no? Porque recuerden que nosotros consumimos agua de estos lugares. Aquí se almacena el agua durante las épocas de lluvia y esto pues beneficia a la población, ¿no? No solo a la población que vive alrededor de este lugar, sino a la población que se encuentra ubicado en las ciudades, ¿no? Entonces, es importante cuidar este tipo de ecorregiones, ¿no? No, no realizar mucha contaminación y esto puede aumentar el calentamiento global. Y recuerden que nuestro país es uno de los terceros países, ¿sí? Donde los efectos de la contaminación ambiental es frecuente, ¿no? Entonces, a ver, tenemos la siguiente diapositiva. El páramo, ¿sí? El páramo se encuentra ubicado en los departamentos de Piura y Cajamarca, a una altitud de 3200 a 3400 metros sobre el nivel del mar. Incluso llega hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra un clima muy parecido al de la Puna, pero mucho más húmedo. La temperatura por las noches va asciende, ¿no? ¿Qué animales encontramos en el páramo? Podemos encontrar el venado, la perdiz, el tapir, entre otros, ¿no? Y ya tenemos una imagen como podría ser un páramo. Finalmente, jóvenes, ustedes ya conocen algunas ecorregiones. En total son 8 ecorregiones, ¿sí? Nos están faltando 3. Entonces, ustedes van a poder participar en estas 3 últimas ecorregiones que aún me faltan describir, ¿sí? Van a investigar las especies vegetales o minerales, por otro lado, que están en peligro de extinción en la ecorregión, ¿sí? El mar frío de la corriente peruana de Humboldt. Esa va a ser su primera actividad. La segunda es expresa sus sugerencias sobre las medidas que se deberían tomar para proteger la biodiversidad de tu localidad. La segunda actividad. La tercera, compara las ecorregiones selva alta y selva baja, teniendo en cuenta
su clima, tipo de suelo, fauna y flora. Estas tres actividades lo van a hacer, ¿para cuándo? A ver, para el 15 de julio, antes de las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces no se olviden, jóvenes, de presentar esas tres actividades para el 15 de julio. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a estas actividades? A ver, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, profesor. Ya, no se olviden, jóvenes, de enviar sus actividades durante el plazo establecido, ¿sí? Para poderles calificar. Y de forma voluntaria, a la siguiente clase, los que han investigado de ¿cuáles son las 13 correcciones que aún están faltando de escribir? Entonces, ustedes van a investigar, ¿sí? Y pueden participar al inicio de la sesión en la siguiente clase virtual, ¿sí? Pueden participar, pueden describir estas correcciones que aún están faltando. Entonces, jóvenes, vamos a hablar un poco del proyecto. ¿Cuánto han avanzado del proyecto? ¿Ya tienen ya culminado? ¿Ya están en un 50%? ¿En un 30%? Yo ya lo culminé, profesor. Ya, muy bien, Deyanira, ya terminó. Yo también, profesor. Ya, el informe científico, recuerden que ustedes deben hacer un informe científico. Lo tienen que enviar a través de la plataforma para que se pueda revisar. Si no se olviden. Por otro lado, tienen que enviar algunas imágenes del proyecto que están ustedes avanzando, ¿sí? Si están elaborando algún tipo de pomadas o tal vez, por ejemplo, Deyanira, ¿usted qué está realizando en su proyecto? ¿Qué está elaborando? A ver, los que ya están a un avance de 80%, tal vez ya han terminado. ¿En qué consiste su proyecto? A ver, para poder ayudarlos un poco. A ver, mientras tanto, vamos a llamar a asistencia. A ver, atentos a la asistencia, no se van a retirar, por favor. A ver, cada uno me va a indicar cuánto de avance tiene en su proyecto y en qué consiste ese proyecto que está realizando, ¿sí? ¿Están realizando el proyecto de forma individual o se han juntado de dos personas? Ya, muy bien, atentos a la asistencia, jóvenes. Ya.